Y bueno a todos, aquí estamos en un nuevo video en el canal. Como saben, mañana se juega el partido de vuelta contra Emelec, un partido importantísimo y que decide si seguimos en competencias internacionales o ya no, un partido en el que tenemos que buscar remontar. Pero antes de jugar ese partido, realmente había un video que quería hacer desde hace un tiempo, que era hablar sobre el mercado de fichajes de Sporting Cristal al completo, tanto el que se hizo a principio de año como se ha hecho ahora a mitad de año, y por qué creo que Innova, a pesar de que ha acertado mejor que en otros años, sigue sin hacer cosas de la mejor manera, especialmente en esta segunda mitad del año, que era donde más se tenía que aprovechar todo el dinero que habíamos recuperado por las fases de Libertadores y haber sido el equipo que más generó en torneos internacionales en lo que va del año, más que la U, más que Alianza, obviamente más que Melgar, etcétera, etcétera, obviamente más que Vallejo. Así que nada, quería dedicarle un video a este tema y quería hacerlo hoy porque quería hacerlo ahora, que sin importar qué es lo que pase mañana, no se borre mi opinión, no se manche mi opinión, porque así Cristal le gane mañana y así le gane luego a Defensa y Justicia, realmente que no se hicieron las cosas de la mejor manera, ni a principio de año, pero más que nada ahora. Así que nada, empecemos. Los fichajes que Cristal hizo a principio del año, al menos los más importantes, fueron claros: dos brasileños que ya conocemos a la perfección, Ignacio da Silva, el mejor central de la Liga 1 y el mayor acierto de Innova en su historia, sin duda un gran fichaje por parte de Sporting Cristal y por parte de Innova, que fue Ignacio da Silva, pedido de Thiago Núñez, un jugador que ya conocía y que sin duda fue el mayor acierto. Nada que reclamar de él en nivel, absolutamente nada. Hay algo que reclamar, que lo voy a dar más adelante, que es por parte de Innova, pero en lo que fue traerlo, en lo que ha sido su nivel, no hay el más mínimo reclamo. Brendan Marlos, jugador que llegó fuera de forma, jugador que, recalco y lo vuelvo a decir, es un jugador de rachas. No es un jugador que en ningún equipo, ni en Serie A, ni en Serie B, ni en Serie C, ni cuando se fue al extranjero, fuera de Brasil obviamente, resaltó o tuvo un gran nivel de regularidad. Para nada, es un jugador de rachas, es lo que más me preocupa de él, y esto lo decía cuando no marcaba goles. Están los videos ahí, están las pruebas. Esto lo decía cuando no marcaba goles y me mataban diciéndome que era estúpido por esperar una racha, y ahora también me matan porque como ahora está en racha, me matan por decir que se le va a caer la racha. Yo espero que eso no pase, espero que por primera vez Brendan Marlos en toda su carrera encuentre regularidad, tenga un buen nivel estable y que dure todo lo que tenga que durar. Pero a pesar de todo, hay que admitirlo, llegó fuera de forma. En muchos momentos incluso Thiago Núñez no confió en él. La prueba definitiva es ese partido contra la U, que Sporting Cristal sale con dos delanteros, Joao Grimaldo y Alejandro Jugar, por no confiar en Brendan Marlos. Pero es verdad que su nivel ahora es bueno. Ahora, ¿qué tanto nos va a servir? Yo creo que se sigue bastante en el partido de mañana contra Emelec. Porque Brendan Marlos marca goles en el torneo local, perfecto, se saluda, le marcó un gol a Fluminense, perfecto. Pero tiene que aparecer en partidos de más nivel y mañana tiene la oportunidad perfecta por ya callar a todos los retractores que aún tengan. Yo espero, repito, que no sea solamente un delantero de rachas, que tenga un nivel estable por el tiempo que esté en Sporting Cristal, pero vamos a ver qué pasa y especialmente qué pasa mañana contra Emelec. Luego Justin Alarcón y Adrián Ascuez, dos jugadores que llegaron viendo a futuro, viendo a que puedan rotar en el plantel. Son buenos suplentes los dos. Para muchos incluso Alarcón debería ser titular. A mí la verdad que aunque es un jugador que me gusta y me gusta lo que he visto de él en el campo, es un jugador que aún yo creo que no se ha ganado del todo el puesto de ser titular. Es un jugador que tiene buen desequilibrio, pero que siento que aún le falta, especialmente para partidos de talla internacional. Lo hizo bien contra Huracán y contra Nacional de Paraguay, eso nadie lo niega, pero luego no apareció mucho más. Y Adrián Ascuez un poco de lo mismo, un jugador interesante, ha jugado tanto de mediocampista como de lateral izquierdo. Justin Alarcón, hay que resaltar que aunque comenzó jugando con Thiago Núñez de extremo, fue jugando también de mediocampista e incluso de un 10 liberado. Adrián Ascuez jugó más de mediocampista y de lateral izquierdo en esa época en la que no teníamos lateral izquierdo y rotábamos entre Díaz y Loyola. Dos jugadores interesantes para futuro, pero que aún no son los grandes fichajes para ser titulares. Aún así, buenas apuestas por parte de Innova, la verdad, ambos jugadores. Y el peor fichaje de principio de año, sin ninguna duda, que es Adrián Ugarriza, un jugador que sabíamos que iba a llegar a un 9 nacional. Ávila no está del todo seguro, sabemos que Irving Ávila se bajó el sueldo a principio del año. Todas las gracias a Irving Ávila, ha sido un buen 9 suplente, al menos hasta su lesión. Hay que resaltar y agradecer el hecho de que se bajó buena parte de su sueldo para quedarse, cosa que otros jugadores como Horacio Calcaterra no quisieron hacer. Pero Ugarriza fue el que llegó a ser el 9 suplente. La verdad, muy mal por parte de
Innova y Agref, un jugador de Agref, obviamente eso pesó más porque era él o Matías Zúcar. A mí la verdad, y lo sigo diciendo aunque me maten, me gustaba mucho más Matías Zúcar, pero León Ugarriza la verdad es que llegó lesionado, jugó un partido decente contra Deportivo Garcilaso, pero luego no volvió a aparecer. Es un jugador que a mí no me parece malo, lo digo, estoy de acuerdo con muchos que dicen que no es malo, pero lamentablemente es ese jugador estilo Alianza Lima que tenemos, un jugador que se lesionó hace mucho tiempo, no sabemos exactamente qué, no sabemos exactamente hasta cuándo, y es un jugador que no lo hemos tenido prácticamente toda la temporada hasta ahora, y un jugador que hubiera servido. No es mal jugador para nada Ugarriza, pero lamentablemente el hecho de que haya llegado lesionado hace que otra vez en un equipo grande no pueda resaltar. Ahora quería hablar de las salidas que hicieron al principio de año, porque creo que es importante también verlas. Para empezar, obviamente, Horacio Calcaterra, que salió libre, se fue a Universitario de Deportes. No tenía nivel para ser titular. Para mí, desde mitad del año pasado ya no tenía nivel para ser titular. Para mí, el tridente que tenía que ser a mitad del año pasado era Jesús Castillo, Yotun y Tábara adelantado. Para mí, yo de eso no tengo ninguna duda. Están los videos ahí, están las pruebas. Calcaterra, para mí, desde mitad del año pasado ya no tenía nivel para ser titular. Pero es verdad que el hecho que se fuera libre y un rival pesa un poco. Pero bueno, no le dio tampoco de la mejor manera en la U. Falló un gol importante contra Corinthians, que por cierto juega hoy día. La mejora solo es a Universitario, es torneo internacional. El torneo internacional apoya a todos. Pero bueno, así fue una buena salida, la verdad. Horacio Calcaterra quería un contrato por 3 años, no quería bajarse el sueldo. Y la verdad que aunque Innova, según lo que dijo Horacio Calcaterra, lo maltrató de cierta forma, realmente que tampoco se podía quedar cobrando una gran cantidad para un jugador que no tenía ahí el nivel para ser titular en Sporting Cristal. Otro que se fue libre fue Carlos Cabello, un lateral derecho interesante que no creo que lo haya hecho del todo mal en lo que va de temporada, aunque tampoco ha resaltado como se esperaba. También se fue libre, rescindiéndole el contrato. A él no se le acabó, ojo, se le rescindió el contrato, hay que tener eso en cuenta porque Cristal llegó a un acuerdo con él, obviamente pagando una cantidad para que el jugador termine yendo a la Universidad César Vallejo. Joffre Escobar, que se fue porque se acabó su préstamo, ni más ni menos, no había mucho más que decir de él y yo estaba de acuerdo en que se fuera. Diego Bonanote, que se fue libre, regresó a Chile. Para mí, honestamente, un jugador que debió de haberse quedado. Un jugador muy interesante y un jugador que me parece que como extranjero aportaba más tanto que Corozo como en que Juan Sánchez, obviamente, pero que se terminó yendo libre. Y los últimos dos, Christopher San Cuito Olivares, que se fue libre a Muni, es un jugador que ya no pertenece a Sporting Cristal. Es necesario tener eso claro porque últimamente me han estado preguntando. Es un jugador que no pertenece ya a Sporting Cristal. Y Fernando Pacheco, que se fue de préstamo al Muni. Posteriormente se fue de préstamo a Cienciano, pero primero fue un préstamo al Muni y es un jugador que hay que tener en cuenta que sigue perteneciendo a Sporting Cristal por el momento y que pudo haber regresado ahora que Cristal no tiene extremo derecho y que no fichó absolutamente nadie en esa posición, pero bueno, Innova decidió no hacerlo. Eso es ya lo que todos sabemos de lo que pasó a principio de año. Y ya llegando a los fichajes en este periodo, comenzamos con Nicolás Pasquini. No hay una cifra exacta de cuánto fue el clausulazo que pagó Sporting Cristal o cuánto fue la cantidad que pagó Sporting Cristal por el jugador. La única fuente, que no es la más confiable, obviamente es Libero, que nos dice una cantidad de $70.000. A mí me parece algo relativamente bajo para haber sido clausulazo, teniendo en cuenta que es un jugador que vale un poco más que eso. Y una cláusula tan baja es algo que me sorprende. Así que nada, lamentablemente no hay más información de cuánto ha sido la cantidad, más que ha sido un clausulazo y que Cristal sí pagó por él. No pagó necesariamente para que llegara... O sea, no llegó gratis. Sí llegó libre, pero Cristal pagó la cláusula para que el jugador sea liberado y pueda llegar a Sporting Cristal. Así que nada, la única fuente que hay de cuánto fue la cantidad fue Libero. Obviamente la cito porque no es un número que tenga yo, no es algo que me hayan dicho y por eso cito la fuente. Y nada, Libero dice $70.000. A mí me parece un poco bajo, pero entiendo que puede ser la cláusula de libertad del contrato del jugador. Puede ser, por ahí sí podría aplicar, pero bueno, no quiero darle mucha mayor credibilidad a esta cantidad porque no es una cantidad que manejo yo, es una cantidad que maneja otra fuente ya citada. Otro fichaje que llegó es Franco Medina a coste libre, un jugador que llegó a ser el suplente de Lora. Metió una asistencia al igual que Pasquini en el partido entero contra Manucci. Para mí la de Pasquini buenísimo, un buen centro a Corozo, aunque erra la defensa de Manucci en la marca. Y luego Franco Medina, que a mí en lo personal me parece que mete un centro al champazo, que Brenner hace una genialidad. Un golazo a Manucci. Y bueno, nada, vamos a ver qué tal le va. Medina llega a ser suplente, pero teniendo en cuenta que Lora tiene un desgarro, la verdad es que me preocupa el hecho de que no tengamos un lateral de nivel. Y es por esto que yo mencioné las salidas del principio de año. Para mí teníamos un lateral de mucho mayor nivel como era Carlos Cabello. O incluso para mí Johan Madrid tampoco es mucho peor en comparación a Franco Medina. Pero bueno, Johan Madrid que se fue a la César Vallejo y está en las salidas. Franco Medina fue el que se decidió
para llegar a ser el suplente de Lora, un jugador que, hay que decirlo, no le ha ido bien en ningún lugar en el que ha jugado. Su mejor lugar fue en Muni, aunque se comió goleadas y humillaciones, también hay que decirlo, pero esperemos que en Cristal le vaya de la mejor manera. Finalmente, de las llegadas y no regresos, tenemos a Gonzalo Aguirre, que llegó para sustituir a Jesús Castillo, que ya vamos a hablar de él y de toda la cantidad y toda la información acerca de él. Gonzalo Aguirre, que llegó de préstamo de Nueva Chicago. Hay que tener en cuenta que el jugador pertenece a Estudiantes, o bueno, a la filial de Estudiantes, pero que está o estaba en Nueva Chicago, que nos ha cedido el préstamo, y que hay una posibilidad de compra a futuro que va a depender de qué tal juegue durante esta parte de la temporada. Honestamente me sorprende. No es mal jugador Gonzalo Aguirre, aunque no ha tenido los mejores números en Nueva Chicago, hay que decirlo. Es un jugador que juega de contención, posición que ya no juega Castillo desde el año pasado. Castillo ya había pasado a jugar un poco más adelantado, pero que esperemos que le vaya de la mejor de las formas. Es un jugador que tiene cualidades, fue de lo mejorcito de la sub-20 de la selección peruana, pero realmente que en Nueva Chicago, lo vuelvo a decir, no ha tenido las mejores estadísticas. Ahí acabarían los fichajes porque luego hay dos regresos. Percy Liza, que regresó un poco sentido, a mí me hubiera gustado verlo contra Manucci, pero que es un jugador interesante. Y Diego Soto, que creo yo que por la falta de jugadores que tiene Cristal un poco en esa zona que sean naturales de ahí, porque hay que ser sincero, Alarcón no es natural en la media cancha, Alarcón es un poco más extremo, un poco más adelantado. Creo que era un jugador que es un regreso interesante y es un jugador que puede aportar más que nada para las convocatorias de la selección nacional, ya que Cristal tiene a Yotun, a Pretel, a jugadores que pueden ser convocados, al propio Tábara, que si se les da minutos pueden ser convocados a la selección. El propio Ascuez creo que tiene cualidades para en algún momento llegar a ser convocado, y ni hablar del Alarcón, que si juega a un muy buen nivel tiene todo para ser convocado, así que no me molesta nada el regreso de Diego Soto. En salidas tenemos dos: Fernando Pacheco, que pudo haber regresado a Sporting Cristal por el tema económico de Muni, pero Sporting Cristal decidió cederlo a Cienciano. Y acá viene algo que me va a enojar, pero lo voy a dar un poco más adelante. Y finalmente Jesús Castillo, $500.000 aproximadamente por el 50% de su pase, con posibilidad a comprar a futuro el 75%, dependiendo que se cumplan algunos objetivos personales del jugador peruano. Sin duda una buena venta, una muy buena venta. No sé por qué salieron algunas cifras más bajas o incluso más altas. Se habló, algunas empresas trataron de sacar la información de que era el 100% de su pase, otros de que había sido una cantidad que rondeaba, que era alrededor de 200.000, pero la realidad es que ha sido el 50% de su pase por aproximadamente $500.000, y con una posibilidad a comprar el 75% por 750.000 aproximadamente, si el jugador cumple algunos objetivos, ya saben, asistencias o incluso algún otro objetivo del club. Así que nada, vamos a ver qué termina pasando. De momento ha sido una muy buena venta y una muy buena cantidad que es ingresada al club y que se pudo haber usado para cualquier cosa, teniendo en cuenta que Jesús Castillo se iba a ir era algo que ya se conocía desde hace bastante tiempo. Fue sondeado por más que un club de Europa, no fue solamente el club portugués el que sondeó su pase, y que además ya desde antes del partido contra Emelec ya estaban bastantes adelantadas las conversaciones, es decir, ya se sabía que se iba a ir, pero bueno, no se hizo nada más que traer a Gonzalo Aguirre. En intentos de fichajes, porque hubo intentos de fichajes que no salieron, principalmente porque Corozo no se pudo ir, porque Sporting Cristal no se pudo sacar a Corozo, aunque llegaron ofertas y ofertas interesantes por el jugador. Obviamente en una cantidad que fueran a pagar por él, pero sí a pagarle lo que le quedaba de contrato y que el jugador se fuera para dejar ese cupo que para mí era más que necesario. El primero fue Juan Cruz Esquivel, que regresó de Patronato a Talleres, pero que Cristal preguntó por él al mismo tiempo que por Pasquini. Lamentablemente, a mi parecer, porque es un jugador más que interesante, que ya ha jugado un partido incluso con Talleres, en mi opinión haciéndolo bastante bien. Es un jugador más que interesante, pero que no pudo llegar, al igual que Luis Cariaco González, el cual también interesaba a la directiva de Sporting Cristal. También en lo personal me gustaba mucho menos que Juan Cruz Esquivel, pero que tampoco llegó por el mismo motivo, el hecho de que no se pudo sacar ni a Corozo ni a Juan Sánchez. Sosa, por cierto, para los que pregunten, así se hubiera nacionalizado ya a mitad de año. Al ya estar inscrito como extranjero a principio de año, es extranjero para la Liga Peruana hasta fin de año. Recién el próximo año va a poder ser nacionalizado, así que por ahí no va la cosa. Pero bueno, al no poder liberar el cupo, más específicamente Corozo, aunque de Juan Sánchez también se intentó venderlo, o bueno, prestarlo,
Igualmente, ni Juan Cruz Esquivel ni Luis Cariaco González pudieron llegar al club. Dos extremos izquierdos que para mí no era el lado donde se necesitaba, porque tenemos a Joao Grimaldo que para mí es mucho mejor por izquierda que por derecha. Aunque no es diga que se nubla, para mí por izquierda tiene muchas más facilidades, y aunque tenga muchas más posibilidades de decisión que puede hacer que se nuble, es un jugador que es mucho más peligroso por ese lado, en vez de por derecha, donde lamentablemente tiene que meter centros la mayoría del tiempo, que no es su mayor virtud. Pero bueno, para mí debía haber llegado a un extremo derecho. Ahí podría haber jugado más Luis Cariaco González que Juan Cruz Esquivel. Pero en todo caso, Núñez estuviera convencido de que Grimaldo es derecho. Para mí el correcto hubiera sido Juan Cruz Esquivel, que lamentablemente no pudo llegar y probablemente continúe en Talleres lo que queda de año. Pero acá viene el que más molesta a la hinchada sin ninguna duda, y es Canchita González. ¿Por qué? Porque salió Guido Bravo, salió Viviel Rafa a decir que Canchita González era una prioridad, que se quería ir por él, pero ni oferta se hizo. Canchita González tiene un precio más elevado que lo que se vendió por Jesús Castillo, y llega a tener una cláusula un poco menor al $1.000.000. Era un jugador que se pudo haber tentado, que se pudo haber intentado con todo lo que se trajo, con todo lo que hubo. Fue un jugador al que se pudo haber intentado. Es verdad que su prioridad era seguir en el extranjero, pero acá lo que molesta no es el hecho de que haya llegado o no, sino salir, mentir, decir que era la prioridad, y el hecho de ni siquiera haber hecho una oferta. Luego de esto no hubo más intentos de fichajes ni nada más. Y finalmente quise añadir dos fracasos que considero de Innova en este último mercado. Que el primero es que no se pudo sacar a Corozo. Corozo es un jugador que, repito, le agradezco, le doy gracias por los goles contra Destroñes, principalmente contra River. Y bueno, el último gol contra Manucci, que finalmente marca un gol en el torneo local, que ya realmente parecía que Cristal, el torneo local, no le importaba lo más mínimo porque no aparecía. Finalmente marca un gol. Pero bueno, para mí era un jugador que tenía que irse, porque Corozo, a pesar de que nos ha dado dos goles muy importantes, especialmente un gol muy importante realmente, es un jugador extranjero, y para mí, ya saben, lo tengo claro, para mí los jugadores extranjeros tienen que ser titulares, o aunque sea aportar algo muy pero muy distinto, y Corozo realmente no lo hace. Y así marque 5 goles mañana contra Emelec, que ojalá. Yo prefiero un jugador que sea mucho más regular y que no sea un jugador solamente que aparece de vez en cuando. Corozo es un jugador que, repito, y es un jugador que, si ven mis videos en enero, saben lo mucho que yo lo admiraba y lo mucho que yo quería que estuviera en Sporting Cristal. Pero lamentablemente no es el Corozo de 2020, no es el Corozo del Pumas, de su primera parte del Pumas, que era muy bueno, sino se convirtió más en ese Corozo de final de carrera del Pumas, que era un jugador irregular, un jugador apático y un jugador que muchas veces no aparecía. Sin más, es un jugador que tiene cualidades, es muy rápido, es driblador, tiene una pegada decente fuera del área, es un jugador que tiene mucho por aportar, pero lamentablemente no ha podido hacerlo hasta ahora de la mejor manera. Es más, Hover, a pesar que muchos lo odien, le quitó el puesto más que justamente. Hover, desde que ingresó, aportó mucho más que Corozo a nivel de regularidad, y los números hablan por sí mismos. Corozo ha marcado 2 goles, es verdad, en Copa Libertadores, en fase de grupos, no estoy contando el gol contra Nacional, pero no ha tenido esa regularidad y no ha podido ganar el puesto, como no ha perdido el puesto Hover tampoco hasta ahora, a pesar de que viene de 2 partidos que no han sido los mejores. Pero para mí el principal fracaso de Sporting Cristal en este último mercado ha sido no haber renovado a Ignacio hasta ahora, porque yo lo dije, yo compraba perfecto que no hubiera más fichajes, pero al menos renovar a Ignacio de una vez, porque a más tiempo pase, a más nos acerquemos a fin de año, la única realidad es que renovar a Ignacio da Silva es más complicado y es más caro. Para mí es algo que ya se tuvo que haber cerrado para evitarse problemas más adelante, pero no se hizo. Ahora, quería aclarar un poco por qué he mencionado el global de todo. Hemos mencionado las llegadas, por ahí no hay problema ni a principio ni a fin de año, ya que vemos 2 jugadores que llegan por Agref, de Cienciano, Ugarriza, por el que se pagó su pase, además, como a Franco Magina, que sí llegó a coste libre, ambos jugadores de Agref. Pero también hemos visto buenas incorporaciones, mejores a las de años anteriores. Ignacio da Silva, Brenner Marlos, Justin Alarcón, Adrián Aspe, es un jugador muy interesante, y Nicolás Pasquini. Buenas incorporaciones, pero lamentablemente faltó un poco más, que puede costar bastante mañana, y es por eso que hago el video de hoy. Este no es un video pesimista, probablemente también suba previa al partido contra Emelec. Es más, hoy día, ya que TikTok me pide hacer directos en intervalos menores a 7 días, voy a hacer un directo, no sé si reaccionando, pero sí hablando del partido universitario contra Corinthians.
No sé si lo haré también en YouTube, pero probablemente también dediquemos unos minutos a hablar de la previa del partido de mañana. Este video no lo hago con esa idea de decir que el día de mañana vamos a perder y nos vamos a regresar, para nada, ojalá no pase y ojalá Cristal gane. Pero ese video lo hago ahora porque quiero que, sin importar que Cristal gane mañana, golee, guste o pierda, quiero que quede claro que Innova no ha hecho bien las cosas, principalmente en este segundo periodo, ya que incluso las salidas no estuvieron mal. Horacio Calcaterra, Jofre Escobar, Christopher Olivares eran jugadores que no debían continuar en Sporting Cristal. Carlos Cabello, aunque muchos difieran conmigo, y sí, sé que cobraba más que otros, era un jugador que con Thiago Núñez pudo haberse potenciado y por mucho, y me habría gustado verlo, pero bueno, eso era opinión personal. Diego Buenanote, para el esquema que le gusta a Thiago Núñez, que no lo ha usado en lo que lleva Sporting Cristal, que es el 4-2-3-1, su esquema favorito antes de llegar a Sporting Cristal, creo que era un jugador que podía servir y que además en su nuevo equipo no lo ha hecho realmente mal. Y Fernando Pacheco, que lo he mencionado 2 veces, ¿y por qué lo menciono? Porque Cristal no tiene extremo derecho y llevo diciendo esto bastante tiempo. Hubiera sido un jugador interesante que estuviera dentro de los planes de Sporting Cristal. Entiendo que a principio de año no se quede, aunque es un jugador que no me parece que lo había venido realmente haciendo mal y que era un jugador que podía aportar a Sporting Cristal si se le hubiera dado las oportunidades, cosa que Mosquera no le dio, porque cuando Mosquera no estuvo sí se le dio y Pacheco lo hizo bien, pero luego cuando Mosquera regresó de su expulsión, bueno, no fue expulsión, pero bueno, luego de que Mosquera regresó, Fernando Pacheco no volvió a tener oportunidades. En el Emen jugaba todos los partidos 15 minutos, como en el Juventude. Todavía no se había recuperado por completo de su lesión, pero era un jugador que podía aportar. Y que creo que Mon hizo las cosas bien, como para haber merecido la oportunidad de jugar en Sporting Cristal, teniendo en cuenta que Cristal no tiene extremo por derecha, que es donde Pacheco mejores momentos ha tenido. Donde ha jugado en el Juventude, en el Fluminense, en Sporting Cristal en su mejor momento. Y que pudo haber sido un buen tridente, la verdad, en mi opinión, Grimaldo por izquierda, Brenner por el medio y Pacheco por derecha. Pero bueno, Innova decidió darlo a Cienciano, obviamente para tener más facilidades para jugadores de ese club, aunque se terminó usando en Franco Medina, que llegó en condición de libre. Cristal, repito, echó buenas incorporaciones, Ignacio Silva, Brenner Marlos y Pasquini en esta mitad de año, pero es que ahí se quedó. Todo el dinero que ingresó, ¿para qué? Para nada, para ni siquiera hacer un intento real por ningún jugador. Más que por Pasquini, porque por Juan Cruz Esquivel hubo un acercamiento, pero no hubo ni siquiera una oferta. Lo mismo con Luis Cariaco González, que no hubiera sido un jugador que me gustara que llegue, pero que tampoco es que llegó una oferta formal, ni por Cachita González, que supuestamente era prioridad y que tampoco llegó una oferta siquiera. Y es por eso que hago este video, porque la cantidad de dinero que ingresó fue una cantidad importante. Ingresamos más que la U, más que Alianza y más que Melgar, pero no hicimos realmente los fichajes. Llegó Pasquini, muy bien, un buen jugador y que va a aportar, y en la posición perfecta, lateral izquierdo, la peor posición que tenía Sporting Cristal. Pero arriba tenemos un equipo que le sigue costando y le va a costar. No solo incluso les voy a decir que a nivel internacional, sino que a nivel local también les va a costar algunos partidos si los equipos se les cierran. Y más que nada si se les cierran en un bloque corto como hizo Emelec en el medio. Esto ya lo explicamos en el video anterior, o bueno, en el directo anterior más bien, donde incluso hicimos un dibujo en Paint para poder explicar cómo se paró Emelec y por qué complicó tanto Sporting Cristal. Y realmente la falta de tener un extremo por derecha, la falta de no tener a Grimaldo en su mejor posición porque tiene que jugar por derecha, no solo porque se anule por izquierda, porque es mentira, Grimaldo ya lo estaba haciendo bien por izquierda, incluso en partidos con Thiago Núñez, sino porque no hay otro jugador que pueda jugar por derecha, porque jugar por derecha lo hizo terrible y Corozo por derecha lo hizo peor incluso. Grimaldo juega por derecha porque es la única opción que tenemos que juegue por ahí y que cumpla. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Muy probablemente el día de mañana no veamos a Lora, y muy probablemente tampoco veamos a Medina titular. Vamos a ver a Sosa, lo más probable es que esto lo decidirá Thiago Núñez. Pero bueno, veamos qué tal se va. Pero lo peor es que ese dinero ni siquiera se usó para renovar a Ignacio. Hemos ganado una gran cantidad de dinero, por pasar desde fases previas hasta llegar a donde ahora estamos en Sudamericana. Y más con Jesús Castillo, que ya se sabía que se iba a ir desde hace más de una semana, y aún así no se trajo ningún jugador más que Gonzalo Aguirre para reemplazarlo. La realidad es que Cristal en esta segunda parte del año, en este segundo mercado, dejó mucho que desear, porque hubo algo que se le prometió a Thiago Núñez. Ok, se le trajo el lateral izquierdo, que era la prioridad, pero se le trajo a nadie arriba, y entiendo que esto es responsabilidad de Corozo también, porque él no se quiso ir a pesar de tener las ofertas. Ok, perfecto, pero la directiva también tiene que tener un peso más para un jugador que muy probablemente no va a renovar y que desde el principio de año está que se quiere ir. Pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá mañana se le gane Emelec.
Ojalá mañana Corozo marque un triplete y me cae la boca. Ojalá mañana mágicamente Ugarriza se recupere de su lesión y marque 5 goles. Perdón, estoy hablando mal. Esta última parte del video, pero bueno. Pero realmente son cosas complicadas y son cosas que nos pueden costar incluso quedar afuera ahora. Y así pasemos de fase, nos puede costar luego también, teniendo el dinero y teniendo el capital de poder haber hecho las cosas aunque sea un poco mejor. Pero bueno, veremos qué pasa. Simplemente no quería dejar pasar este video, no quería dejar pasar hablar y comentar sobre el mercado de fichajes de Sporting Cristal, que el de la primera parte del año, ya viendo los 6 meses, porque quería aprovechar también para comentarlo. Creo que Ignacio da Silva más que cumplió, Brenner Marlos ha cumplido, Justin Alarcón está cumpliendo y Adrián Ascuez en lo que se buscaba lo está haciendo. Así que creo que la mayoría de fichajes de principio de año se van aprobados, a excepción de Ugarriza. Pero por el resto, realmente que a mitad de año, en este último periodo de pases, creo que Cristal ha más que decepcionado. Y teniendo en cuenta que incluso Jesús Castillo terminó yendo por una fuerte cantidad de dinero y toda la cantidad de dinero que ingresó Sporting Cristal. Sin más, eso es todo. Dejen su opinión. Saben que voy a leerlos, saben que voy a verlos. Y nada, espero que puedan estar de acuerdo conmigo o no. Y también saberlo, porque a lo mejor están de acuerdo que Pasquini era todo lo que necesitaba. Y esa es su opinión y yo la voy a respetar. Pero para mí, el hecho de no haber invertido un poco más, no haber estado más pendientes presionando para que Corozo se vaya, no haber estado más pendientes presionando para que Juan Sánchez se vaya, aunque sí hubo ciertos acercamientos, porque de hecho él firmó con otra agencia de representantes, pero que igualmente no terminó llegando a ningún otro club, son cosas que nos pueden pesar y pesar bastantes. Porque sí, con el equipo que tenemos alcanza para pelear la liga. Y sí, con el equipo que tenemos alcanza para hacerle un buen partido de Emelec, incluso para poder pasar de fase. No quiero hablar del próximo rival todavía, porque ni siquiera se sabe si va a terminar siendo el próximo rival. Pero creo que se pudieron hacer las cosas mejor. Estaba el dinero. Yo entiendo que Innova invirtió a principio de año, ¿ok? Eso también quiero resaltarlo. Innova invirtió a principio de año porque Cristal no estaba en su mejor momento económicamente a principio de año. Porque se perdió una gran cantidad de dinero otra vez, como pasó en 2019 en esa semifinal contra Alianza Lima, ahora en esa semifinal contra Melgar. Se perdieron 3 millones que se terminaron recuperando y el dinero que se usó fue inversión de Innova. Y eso hay que decirlo, y está bien. Pero ahora yo creo que se tenía que invertir un poquito lo que se había recuperado. Un poquito, la verdad. Porque seguía siendo una inversión en búsqueda de objetivos deportivos y objetivos que iban a dejar dinero al club. Porque además, ojo, sí, Alianza ha bajado. Y ha bajado mucho el nivel. Pero aún así le robó un punto de Sporting Cristal. Y la U ha subido mucho el nivel. Melgar, aunque hoy, bueno, el día de ayer, perdón, le hizo un mal partido a Municipal, desperdició muchísimos goles, sí es un equipo que ha mejorado. Boys es un equipo que si no cae, puede dar pelea. Así que ojo con eso. Porque Cristal tiene plantel y tiene un director técnico para poderle hacer mañana un buen partido de Melec, para poder hacerle el fin de semana un buen partido a Melgar y para poder pelear, ojalá, en ambas competiciones y por qué no, pelear en lo alto hasta el final y ojalá ganar, no me quiero adelantar mucho, la liga peruana. Pero si eso no pasa, podemos volver a estar en las mismas del año pasado y por no haber invertido ahora y por volver a haber hecho cosas a último minuto ahora, como la de Cachita González donde ni siquiera una oferta llegó, como el año pasado con Jofre Escobar y con Buenanote que llegaron al final, que se prometió un 9 de Argentina porque sí se hizo y terminó llegando Jofre Escobar, un jugador que ok, cumplió medianamente, pero que llegó del Colero, que llegó de San Martín, y Buenanote que bueno, fue un fichaje bastante bien, pero que llegó solamente porque Cachita se fue. Al final creo que se volvieron a repetir errores y que otra vez nos puede costar dinero y obligar a que Innova vuelva a invertir un poco el dinero que ya se vio invertir previamente para haber maximizado los ingresos a final de año, que es un objetivo a seguir peleando con equipos como Alianza, que no tengan duda de que va a invertir fuerte también el año que viene. A pesar que este año así haya sido de momento un fracaso para Alianza a nivel internacional. Y bueno, voy a hablar un poco como hincha, espero que sea también un fracaso a nivel local, pero que vamos a ver. Porque Alianza tiene plantel, jugadores, ok, lesionados, se movió mucho las cosas mal. Quisiera también hablar de eso en otro video. Tema Chicho, tema del tema de los lesionados en Alianza Lima, que es un caso de estudio realmente, es un caso de análisis.
Porque si bien Cristal también comete los mismos errores de no comunicar las lesiones de los jugadores, o sea, lo de Lora se filtró, por poner un ejemplo, lo de Asquez, perdón, lo de Asquez, bueno, tampoco se dijo absolutamente nada, aunque no salió de la mejor manera. Lo de Ugarrez hasta ahorita no se sabe qué tiene, pero al menos los jugadores se han recuperado de lesiones fuertes. Duarte, Ávila. No tenemos, y ojalá no tener, un Andrade, un Peruzzi, un García que recaen y recaen una y otra vez de sus lesiones. Pero bueno, eso ya sería para otro video. Así que nada, hoy probablemente en TikTok, más tarde estemos y probablemente retransmitiendo en YouTube sobre la U y Corinthians. Yo sé que no es el foco principal de ese canal, pero y hablando un poco de Cristal Emelec también. Pero ya que TikTok me obliga a hacer directos en menos de 7 días, pues bueno, voy a hacerlo y voy a aprovechar que juega la U. Y bueno, también para comentar un poco de Sporting Cristal. Así que estén atentos cuando acabe el partido de Universitario de Deportes. Así que nada, nos vemos. Perdonen porque el video ha terminado muy largo. Perdonen también porque sé que va a haber gente que se va a molestar con que el video lo sube el día de hoy, porque mañana Cristal juega contra Emelec y se juega la vida. Pero realmente no quería hablar con el periódico del día siguiente. No quería esperar a tener el resultado contra Emelec, y si se gana salir a decir, ah bueno, no se hicieron las cosas tan mal, y si se perdía tampoco quería ir a salir, no, pues es que se hizo todo mal. No, quería hablarlo de antes, sin importar lo que pase en el resultado de mañana, porque no quería que mi opinión se quedara manchada por lo que pase o por el resultado que tenga Sporting Cristal contra Emelec. Así que en este video lo quería hacer desde antes, pero decidí esperar hasta el último día del mercado de pases. Decidí incluso esperar un poco más del cierre del mercado de pases por ver si se hacía algún intento con lo que llegó de Jesús Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final no se hizo y ya es casi imposible que llegara algún fichaje, a no ser que sea jugador libre, que en ese caso sí se podría, pero que igualmente, ya les digo, no tengan muchas ilusiones en eso. Ahora sí, ya me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.